Buenas tardes, mi nombre es Mariana Ríos, soy adjunta de la cátedra del doctor Navascués, la cátedra de Derecho Penal Parte Especial, materia 17 de la currícula. Soy adjunta desde hace muchos años, fui alumna de la cátedra también hace muchos más años, así que les deseo mucha suerte. Vamos a hablar sobre la unidad 2, que habla sobre el delito contra las personas, es la continuación de los delitos contra las personas, pero voy a empezar a hablar de lesiones. En principio, vamos a hablar de lesiones en general. ¿Qué es una lesión? Es una modificación en el cuerpo de la persona sin que la víctima lo quiera, obviamente, sin que la persona dé su consentimiento. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la lesión es un daño en el cuerpo o en la salud de la persona. Un daño provocado por otro, ¿sí? Eso es lo que está penado. En realidad, lo que vamos a ver son las lesiones leves, graves y gravísimas, son lesiones dolosas. Acuérdense que el dolo es toda la intención de provocar, el querer y conocer, ¿sí? Con el fin de cometer un delito comienza su ejecución. Esa es la primera parte del artículo 42 de tentativa. Bien, entonces, lo que tenemos que ver es modificación en el cuerpo. El artículo 89 define a las lesiones por exclusión. Cuando no es esto ni es esto, es lesión leve, ¿sí? No hace falta que haya dolor, emanación de sangre, huesos quebrados. El bien jurídico tutelado es la integridad física, corporal y funcional de una persona. En realidad funcional tiene que ver también, y lo físico y todo, tiene que ver también la parte psíquica. La parte psíquica es parte de la salud. La salud es el equilibrio, es el bienestar general que tiene una persona entre cuerpo y psiquis, ¿sí? La parte física y la parte de la psiquis. Esto está aceptado así, y la parte social, esto está aceptado así por la Organización Mundial de la Salud. En principio, esto son lesiones leves. El artículo 89 del Código Penal dice así, y dice, se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Bien, estos son lesiones leves. En el artículo 90 dispone el Código Penal y dice así, se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o de una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de 1 mes o le hubiere causado una deformación permanente en el rostro. Esto dice el artículo 90. Ahora yo les digo, esas dos palabras, debilitación permanente, subráyenlas, ténganlas en cuenta. Esto es lo que califica a la lesión como grave. La debilitación es una modificación, perjudica a la salud o en el cuerpo a otra persona en menos, porque hay una debilitación, hay una alteración, ¿sí? Y permanente, tengan en cuenta que no significa perpetuo. Es un tiempo con una idoneidad en el tiempo de curación. Entonces acá dice que hay una debilitación permanente de la salud. Bien. Ya les dije que la salud es ese equilibrio, ese bienestar general, tanto físico como psíquico y social. De un órgano, cualquiera de los órganos de nuestro cuerpo. De un sentido, son los 5 sentidos que tenemos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. Hay una debilitación en un sentido, es una lesión grave. O una dificultad permanente de la palabra. Por ejemplo, a partir de X circunstancias, estoy afónica. No me puedo relacionar con la otra parte, con otras personas, con otra parte. O si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido. Este peligro es real y concreto, no la posibilidad, real y concreto. O lo hubieran utilizado para el trabajo por más de 1 mes. Esta inutilización para el trabajo por más de 1 mes es exactamente lo que califica también a la lesión,
como grave. El trabajo no como un sentido económico, sino lo que se toma es la capacidad general y objetiva. O le hubiera causado una deformación permanente en el rostro. El rostro tenemos que ver que el rostro, ¿qué es rostro? Desde el nacimiento del cabello hasta el mentón y en el pabellón de una oreja al otro pabellón de la otra oreja. Parte de la doctrina agrega como rostro también todo lo que es cuello y escote. Esto es lesiones graves. Bueno, ahora seguimos con el artículo 91 del Código Penal, que habla de lesiones gravísimas. En realidad, cada una de las lesiones que estuvimos viendo, la primera son las lesiones leves de 1 mes a 1 año, las graves de 1 año a 6 años, y estas son de 3 a 10 años. Son gravísimas porque califica de distintas formas. En la primera era una modificación, en la segunda era un debilitamiento permanente, y en estas, en las gravísimas, hay una pérdida. Pérdida es lo que califica a la lesión como gravísima. La califica de tal forma que la pena aumenta con respecto a la figura base, a la figura primera, que no es la base, sino que es una leve, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que acá lo que hay es pérdida. Y el código dice: se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. La inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad para engendrar o concebir. Como ven, acá la lesión produce una enfermedad cierta, mental o corporal, cierta o probablemente incurable. Y acá vemos que la inutilidad permanente para el trabajo. Yo en las lesiones graves dije que no era un sentido económico, sino lo que se tiene en cuenta en las graves, una capacidad general y objetiva. Eso, la objetividad tiene que ver con el trabajo de cada uno, no subjetivo, ¿sí? Acá lo que hay no puede volver a trabajar en nada. Por eso las graves eran objetivas y estas realmente no se puede volver a trabajar. Entonces esta incapacidad es total, es pérdida para poder trabajar. Acá también hay una pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro. Miembro es todo lo que son miembros inferiores y superiores, es decir, brazos y piernas. Y del uso, la pérdida del uso o de un órgano, de un miembro, y la pérdida del uso de la palabra. Acá no puedo volver a hablar, no me puedo volver a hacer no puedo volver a la comunicación con las otras personas. Acá no hay más comunicación. Y acá hay una pérdida también de la capacidad de engendrar o concebir. Bueno, ahora les voy a hablar de las lesiones agravadas. Esto es el artículo 92. Y dice así: si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será, en el caso del artículo 89, de 6 meses a 2 años. En el caso del artículo 90, de 3 a 10 años. Y en el caso del artículo 91, de 3 a 15 años. Bueno, como verán, las penas aumentan de la figura base. ¿Cómo que aumentan? ¿Por qué eso? Porque hay circunstancias del artículo 80. Cada vez que ustedes vean en cualquier artículo del Código las circunstancias del artículo 80, que son las circunstancias del homicidio agravado, que agrava la pena del homicidio, también agrava todos los delitos que tengan que ver, cuando los vayan nombrando por circunstancias del 80, se agravan, siempre. Después tenemos las lesiones atenuadas del artículo 93, que dice así: si concurriere la circunstancia
enunciada en el inciso 1, letra A del artículo 81, la pena será en el caso del artículo 89, las leves, de 15 días a 6 meses. En el caso del artículo 90, de 6 meses a 3 años. Y en el caso del artículo 91, de 1 a 4 años. Acá, ¿qué significa? Que son atenuadas. Acá tiene que ver con lesiones ocurridas por emoción violenta. Es decir, que hay una alteración en los frenos inhibitorios del sujeto activo del delito. Y además que las circunstancias lo hacen excusable. Es exactamente igual que el homicidio por emoción violenta. Lo que hay que tener en cuenta que en el homicidio es al que matare y este es al que lesionare. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso y las circunstancias que lo hicieron excusable. Bueno, ahora lo que vamos a ver son las lesiones culposas. Estas lesiones culposas tienen que ver con la conducta. Es una conducta que no es con la intención de provocar una lesión. Acá no hay dolo, acá hay culpa. Acá no se califican a las lesiones como leves, graves o gravísimas. Acá únicamente son culposas. Lesiones culposas o lesiones culposas graves. El artículo 94 dice: se impondrá prisión de 1 mes a 3 años o multa de 1.000 a 15.000 pesos e inhabilitación especial de 1 a 4 años el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Bueno, como ven, acá lo que habla es de la conducta por imprudencia. La imprudencia es hacer de más con respecto al deber de cuidado. Y negligencia es hacer de menos de acuerdo a este deber de cuidado. Como decía el derecho romano, como un buen padre de familia. O por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos, ¿no? O deberes a su cargo. Causaría a otro un daño. La pena es mucho menos que en las lesiones dolosas. Acá en el segundo párrafo nos cuenta que si hay un agravamiento, cuando hubiera el resultado de las lesiones del 90 y 91 son lesiones agravadas. Y dice así: si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 y 91, este artículo 90 y 91 también siempre agravan como resultado. Y fueren más de una de las víctimas lesionadas, hay lesiones de 90 y 91, y más de una víctima lesionada, el mínimo de la pena en el primer párrafo, que era de 1 mes, ahora es de 6 meses. O multa, que antes en el primer párrafo era 1.000, ahora son 3.000. E inhabilitación especial por 18 meses. Esas son lesiones dolosas agravadas. Resultado, porque hay un resultado en 90 y 91 y hay más de una víctima. Esto es exactamente igual que el artículo 84, que habla de homicidios culposos. Y ahora es un artículo, ahora vamos a leer el artículo 94 bis, que es un artículo, es el último artículo, es un artículo que se agregó hace 2 años. Lesiones agravadas. Será reprimido con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial de 2 a 4 años si las lesiones de los artículos 90 y 91, ¿ven? Siempre agravan 90 y 91, fueran ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Acá siempre tiene que ver con la conducción imprudente, ¿sí? Por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. La pena será de 2 a 4 años de prisión si se verificase alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diese a la fuga, o no intentara socorrer a la víctima, siempre y cuando no ocurrieran las circunstancias del artículo 106
o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o de 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad por más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización de un semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular. Y cuando se dieren las circunstancias del 193 bis, con culpa temeraria o cuando fueren más de una de las víctimas lesionadas. Bueno, resumiendo, este artículo 94 bis lo que habla cuando se verificase que fuera por la conducción imprudente y se ocurriera alguna de estas circunstancias, agrava el delito. ¿Cuándo? Cuando se abandonara y se diere a la fuga. Cuando el conductor se da a la fuga, o cuando estuviese bajo los efectos de estupefacientes, o cuando el conductor, ¿no? Puede ser estupefacientes, alcoholemia, según la categoría del chofer de ese vehículo, si es profesional o no, tiene distintos dosajes. Cuando conduciere con velocidad a más de 30 kilómetros de lo permitido por la reglamentación, o si condujere el automotor estando inhabilitado para hacerlo, o violare también la señalización del semáforo, es decir, cuando pasas el semáforo en rojo, o no le hicieras caso a las señales del tránsito que indican el sentido de circulación de una calle. ¿Qué significa? Meterse en contramano. O cuando fueran las circunstancias del artículo 193 bis. 193 bis son las picadas. ¿Sí? Entonces, y cuando fueran más de una víctima de las lesionadas. Estos son lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo con motor. Artículos 95 y 96 son lesiones en riña, homicidio o lesiones en riña, es el capítulo 3. En realidad dice el código, en el artículo 95, cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de 2 personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaren, se entenderá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en caso de lesión. En realidad, lo primero que hay que tener en cuenta acá, que son lesiones en riña, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es demostrar que existió la riña y que fueron más de 2 personas las que estuvieron en el hecho, ¿sí? Los sujetos activos del delito. Cuando acá en el código habla de muerte o lesiones, es exactamente igual. Y las lesiones son el resultado de las del artículo 90 y 91. Siempre acuérdense de eso, 90 y 91. En realidad, cuando no se sabe quién es el culpable, tiene que ser más de 2 personas. Entonces, si no se sabe, primero se demuestra que existió riña o agresión. Riña es mucho contra muchos, agresión es uno contra muchos. Muchos contra uno, ¿no? Mejor dicho. Las peleas de las barras bravas, por ejemplo, ¿no? Primero hay que demostrar la existencia de esto, de riña o agresión. Una vez que está demostrado esto, está el herido. Hay lesiones, bueno, las del 90 y 91. Y ahora, ¿quiénes son los culpables? Los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. Y el artículo 96 nos cuenta qué pasa cuando no hay lesiones graves y gravísimas. Son las lesiones del 89, que son las lesiones leves. Y dice así, artículo 96, si las lesiones fueran las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de 4 a 120 días de prisión. Es muchísimo menos. Creo que es la única pena en el código que está determinado en días.